un poco la idea de la charla es contar más allá de todo el software que se ha demostrado el día de hoy que está en el mercado, un poco dónde se guarda todo esto y entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. Voy a intentar de ser lo más concreto posible, y así que bueno, ya vamos a la presentación si les parece. Bueno, inicialmente estos van a ser los pequeños temas que se van a tratar. Y bueno, voy a empezar haciendo un repaso sobre la nube y sobre la infraestructura, de dónde venimos. ¿A qué me refiero? Digo, nosotros hoy día conocemos un término de nube y en gran parte de las generaciones venideras van a entender su conocimiento como nube hacia una entidad en Internet donde no necesariamente tiene una cuestión física o virtual, sino que se habla de sistemas completamente distribuidos. Entonces yo quería hacer un poco de retrospectiva para saber a base de qué se compone esta nube y darle un poco más de definición concreta al término que hoy día muy comúnmente se utiliza, ¿no? O sea, en tiempos anteriores, básicamente la aplicación era hosteada por un servidor. Entonces, se tenía un servidor y arriba se corría una aplicación o un set de aplicaciones. Teníamos en ese momento una gran cantidad de granjas de servidores, como antiguamente se conocían, muy grandes, de muchísima envergadura, muy poco sostenidas por el mercado, porque en realidad se compraba infraestructura y arriba de eso se iban haciendo los distintos colocations. Era muchísimo más común este tipo de servicios a lo que hoy día se conocen. Entonces, en función de eso, el cálculo de los presupuestos para las empresas era súper complejo, porque primero se adquiría infraestructura que luego se tenía que mantener, que luego tenía que mantenerse en vigencia, y luego poner aplicaciones esperando que el mercado las consuma y que efectivamente concluya al capital que se invirtió para esa infraestructura, ¿sí? En segundo orden de cosas, un gran salto para lo que es el mercado, tanto del software como de la infraestructura, fue la virtualización, ¿sí? En el caso de la virtualización, claro, se generó una nueva capa de abstracción donde nos permitía dentro de un mismo servidor poder hostear más de un servicio, más de una aplicación y demás, es decir, entidades de bases de datos, tener muchísima más flexibilidad a la hora de administrar los recursos que se asignaban hacia esas aplicaciones, como así también nos permitió incorporar ciertas capas de orquestación, ¿no? Porque el beneficio de que haya llegado a la virtualización es englobar un poco a la aplicación dentro de un objeto. Si bien este es un concepto que hoy día se tiene más a flor de piel con todo lo que es contenedores y demás, en ese entonces era algo 100% revolucionario donde uno en un objeto o en una instancia pueda tener una máquina definitivamente corriendo. Esto lo que nos permitió también a misma forma es poder a través de esa capa de abstracción poder utilizar esas máquinas virtuales y aislar un poco lo que es la capa de aplicación a la capa de hardware. Entonces, de esa manera, ¿qué se logró? Lo que se logró fue poder congeniar y englobar pools de recursos, nos referimos a recursos con capacidades de cómputo, de networking o conectividad y de storage, y estos asignarlos dinámicamente a la necesidad que tenga cada una de las aplicaciones, ¿sí? Entonces, en función de esto, lo que empezamos a ver es que efectivamente se pueden ir movilizando máquinas virtuales de acá para allá, con un soporte de hardware que nos brinda también alta disponibilidad, porque al mismo tiempo en tener dos servidores que manejan las mismas tecnologías y el mismo hardware, se han encontrado ciertos artefactos para poder mover máquinas virtuales de uno a otro sin tener pérdida de conectividad ni mucho menos. Bueno, a continuación de esto, ¿cuál fue el siguiente paso? Porque en un momento las empresas empezaron a utilizar la tecnología de virtualización, pero hubo gente que dijo, ok, si esto lo podemos utilizar en empresas localmente, ¿por qué no lo hacemos a lo grande? Y entonces a partir de eso es donde se empieza a conocer el concepto de nube, porque todas estas flexibilizaciones que nos permite, en el caso de la virtualización, sumado a otras tecnologías, es poder poner a disposición de un usuario, de un programador, de un arquitecto, de un analista, recursos de cómputo en función de lo que la aplicación necesite, porque hoy día tenemos un montonazo de aplicaciones y de sistemas y de productos que se entregan a clientes y que necesitan de esta capacidad de velocidad, de deployment rápido, delivery rápido, que no hay tiempo de pérdida en levantar instancias y demás. Entonces todo eso fue centralizado en distintos proveedores
infraestructura, de plataforma y de servicios. ¿Por qué hoy día se utilizan los conceptos de IaaS, de PaaS y de SaaS? Porque en función de esto es lo que se fue armando para que el mercado ponga el costo en la infraestructura en lugar de que la empresa se tenga que hacer cargo de un costo previo para poner a disposición para levantar un sistema. Entonces, en concepto, la nube, ¿cómo podemos definirla? Es una infraestructura como servicio, plataforma como servicio y software como servicio, que lo que nos permite es mesurar, actualizar y definir los requerimientos no funcionales de un sistema para que éste pueda ser desplegado con alta disponibilidad y con un SLA aceptable y definido por requerimiento del cliente en función de lo que nosotros paguemos como infraestructuras as a service, ¿sí? Por otra parte, lo que se habla un poco es el tema del hybrid cloud, que mucha gente lo empieza a olvidar ahora que está todo el mundo de Google, de Amazon, de DigitalOcean, de IBM Cloud, que son hoy día los prestadores de servicio para estas soluciones. Ahora, ¿qué ocurre? Lamentablemente, en países como el nuestro, no tenemos las capacidades de gastos que tienen en países primermundistas. Entonces, los costes que nos cobran estas cloud, que si bien conocemos que su reliability es completamente alto, no nos alcanza para bancar las soluciones que nosotros queremos vender. Entonces, las empresas, ¿qué es lo que también dicen, no? Porque, ok, yo antes tenía mi infraestructura legacy, ¿y por qué tendría que deshacerme de esa infraestructura para pasarme nativamente a la cloud? Bueno, claramente hoy día existen las hybrid cloud donde te permite interactuar, integrar tu cloud privada a tu cloud pública. Tu cloud privada no va a ser más que una X cantidad de sistemas que trabajan de igual forma con la cloud pública para que sean fácilmente integrables. Entonces uno pueda distribuir las cargas de trabajo desde los puntos de vista locales a los puntos de vista públicos. De esa manera, lo que se logra es una integración concreta entre ambos ambientes sin perder la inversión previamente hecha por las empresas, ¿sí? ¿A qué me refiero un poco con todo esto y por qué hago tanto énfasis en los costos de las empresas? Porque a partir de esto es donde se empiezan a hacer la cloud, en el hecho de poder balancear la carga de cargas de trabajo y de costes y poderla traducir sin un gran impacto hacia el cliente. Me pareció interesante agregar un poco de contención y como previo nexo a un futuro tema, lo que son hoy día las arquitecturas de trabajo a diario de lo que es un equipo de desarrollo, un equipo de infraestructura. Yo planteé estos pequeños interrogantes que se suelen hacer más circenses, menos circenses, pero históricamente el sector de desarrollo y el sector de infraestructura IT ha tenido distintas contiendas continuamente con el hecho de esta librería tendría que estar en el entorno productivo y no está, pero operá, vos sos desarrollador, no me la diste, no me avisaste que la tenía que estar. Bien, ¿por qué hago un poco de énfasis en todo esto? Porque ha surgido una X cantidad de conflictos comunicacionales en las distintas áreas donde necesitan sí o sí poder tener tanto un plan de trabajo flexible, pero disponible a todos los procesos del negocio, porque si estos no se cumplen, lamentablemente estas contiendas que cumplen entre ambos equipos, lo que hacen es detener el proyecto y lo que genera es en cualquier framework de desarrollo, es un bloqueo, así como se conoce en Scrum, como se conoce en cualquier metodología ágil, ¿sí? Bueno, justamente como esta charla lo que tiene un poco que ver es lo que es Hybrid Cloud y DevOps, les voy a explicar de dónde salió luego DevOps y por qué un poco pienso yo que esta filosofía se dio a cargo, ¿no? Entonces, para retomar un poco el tema de las empresas y de cómo es que calculan sus costos y demás, hay dos conceptos muy clave que se usan mucho en la parte financiera y de contabilidad, pero también en el diseño de proyectos. Cualquier PM hoy día tiene que tener en cuenta estas constantes. De todas formas, hoy día más se utiliza lo que es el término de OPEX, ¿sí? ¿Por qué lo planteo de esta manera? Lo planteo de esta manera porque es crítico a la hora de desarrollar un proyecto el hecho de
definir cómo va a ser la fuente de financiamiento de ese proyecto, porque uno puede tener a todo el equipo de desarrollo, a todo el equipo de infraestructura, pero si uno no cuenta la evaluación que le va a cotizar el hecho de tener ese proyecto disponible, es imposible poder prever cuál de estas dos metodologías vamos a utilizar. Para explicarlas rápidamente, OPEX y CAPEX. OPEX viene de costos operacionales y CAPEX de costos por capital. ¿Cuál sería la diferencia? Un ejemplo muy concreto. Yo tengo que albergar 100 personas en un edificio. Tengo dos posibilidades. Una, compro un edificio y pongo las 100 personas ahí, o alquilo 100 habitaciones para que las 100 personas vayan ahí. ¿En dónde, cómo cambia mi costo? En uno yo tengo una inversión inicial muy alta, pero que puedo tener una proyección de recupero en función del tiempo y en algún momento poder tener retorno de esa inversión. Y opción B sería utilizar OPEX, que sería, yo tengo este costo mensual para el alquiler de esas habitaciones, bien, ¿cuánto tengo que vender yo ese alquiler para que a mí me sea redituable? Porque en ese alquiler no solamente tengo involucrado el sitio, sino que también tengo completamente satisfecho lo que es el costo de, por ejemplo, del ABL provincial o lo que sea. Hay costos inherentes que están completamente englobados en el alquiler, que si yo compro el edificio no lo tendría. Esto es un pequeño ejemplo para que se tome en cuenta de cuál sería la diferencia llevado transponándolo a un entorno sistémico. Es decir, compro mi infraestructura o voy y se la alquilo a un provider. Bueno, el provider es verdad, me cobra caro, pero ¿qué tiene como ventaja? El tipo se hace absolutamente cargo de absolutamente toda la infraestructura atrás, es decir, no solamente la parte de hardware, sino la de licenciamiento, la disponibilidad, conectividad, que todo eso son un montón de aspectos que a la hora de comprar hardware nunca se tienen en cuenta, o muy pocas veces. Se piensa en compro el hardware y si de 3 años pierdo la vigencia, consigo algún administrador que me lo pueda manejar, o voy con empresas tercerizadas que me puedan mantener ese hardware, porque yo no quiero o no pude en su momento ampliar la garantía del hardware que compré. Y eso incurre en un montón de posibles fallas de operaciones continuamente y eso afecta directamente al SLA de cualquier sistema que se esté incursionando. Bien, yendo a DevOps, quería hacer un poco de hincapié acá, porque ¿de qué sale DevOps? Sale de todo esto que estuvimos charlando anteriormente. DevOps en muchos casos se considera que es un rol, y no es un rol. DevOps es una filosofía de trabajo. Viene a ser la contraparte un poco de lo que son metodologías ágiles. Si bien toma parte como ser los frameworks, es diferente cómo va a trabajar DevOps en cuestión de las metodologías de trabajo antiguamente conocidas, que para nosotros antiguamente estamos hablando de hace 5 años atrás, no perdamos el horizonte desde donde estamos hablando. Entonces, en función de eso, lo que viene a plantear DevOps es integrar incluso un poco más a la parte de infraestructura, a todo el sector de desarrollo. Antiguamente la parte de infraestructura era como un punto aparte. En cambio, en este caso, lo que se integra es en pequeñas tribus el hecho de incorporar a lo que es hoy día conocido como el SRE, Site Reliability Engineering, que lo que hace es justamente articular con la parte de desarrollo todas las necesidades que ese equipo de desarrollo tengan para poner un artefacto de software a disposición del cliente. El SRE lo que va a hacer es diseñar la infraestructura para que esto pueda cumplimentar las necesidades del desarrollador. Entonces, como existe en este caso la infraestructura como código, de igual manera se puede diseñar la infraestructura para que si el día de mañana se tiene que integrar una nueva librería, por ejemplo, para actualizar un sistema, efectivamente el DevOps lo que puede hacer es integrarla a su infraestructura como código y luego desplegarla para mantener CI, CD, CD. De esa manera, ambos caminos, tanto el de desarrollo como el de infraestructura, van por el mismo lado con el mismo objetivo. Por eso es que existe en este caso un Product Owner que lo que logra es justamente integrar estas dos áreas. En este ejemplo, lo que logra es tener la posibilidad de seguir el framework sin entorpecer las metodologías. Medianamente esto fue a un poco rápidamente cuál es el contexto actual hoy día y de dónde venimos para que la infraestructura de DevOps se encuentre disponible al trabajo y a las necesidades del cliente y al producto, ¿sí? Obviamente que acá queda un montón por hablar, como ser la parte de containers, Docker, Kubernetes,
pero todas estas son tecnologías que yo hoy día medianamente vamos conociendo porque cualquier desarrollador hoy día las está poniendo en práctica. ¿Por qué se ponen en práctica? Porque es muchísimo más fácil de integrar y hacer el deployment final. Entonces, en cortas palabras, quería presentar medianamente estas pequeñas ideas y en conclusión tengo para ofrecerles y decirles, digo, sin lugar a duda, este es el camino a seguir de DevOps, de containers y demás, que es sumar una capa más de abstracción a todo lo que hoy día conocemos, pero sin olvidar de dónde venimos. ¿Por qué no tenemos que olvidar de dónde venimos? Porque la infraestructura, aunque esté a cargo de cualquier nube o de provider, siempre podemos llegar a tener una nube privada que necesita un mantenimiento. Entonces, en función de eso, quería compartirles estas pequeñas conclusiones. En principio, no mucho más que decir, ahí están los contactos de la empresa, los contactos míos por si quieren hacer alguna consulta y demás, estamos a su disposición. Y bueno, muchas gracias a todos y gracias por su tiempo.